Viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Santiago 5, 9 a 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que Él sí de ustedes sea sí, y Él no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra del Señor. Evangelio. Marcos 10, 1 a 12. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente, Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Reflexión. Observe el contraste arriba. La multitud se reunió alrededor de Jesús para escucharlo. Claramente, estaban llegando a la fe. Pero los fariseos vinieron a Jesús para ponerlo a prueba. No vinieron con fe, vinieron con celos y envidia y ya buscaban atraparlo. La pregunta que propusieron era una pregunta capciosa, no un intento honesto de comunicarse con nuestro Señor. Supusieron que, independientemente de cómo respondiera Jesús a la pregunta, algunas personas se sentirían ofendidas. Los fariseos estaban listos para agitar las cosas, ya que muchos acudían en masa a Jesús. Además, los fariseos querían criticar la respuesta de Jesús para mostrar que se oponía a la ley de Moisés. Pero la respuesta de Jesús fue perfecta. Se podría decir mucho sobre el contenido de la respuesta de Jesús. Apoya claramente la indisolubilidad del matrimonio. Afirma que lo que Dios ha unido, ningún ser humano debe separarlo. Y añade, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Para aquellos que han sufrido un divorcio, es importante reflexionar en oración sobre esta enseñanza de nuestro Señor. También es importante trabajar con el tribunal de la Iglesia para examinar el matrimonio a la luz de la verdad, de modo que se pueda tomar una determinación sobre la validez o invalidez del vínculo matrimonial. Dicho esto, el enfoque que tanto las multitudes como los fariseos adoptaron hacia Jesús también nos enseña una lección importante sobre la comunicación, no solo con Dios sino también entre nosotros. Esta es una lección que es especialmente importante que aprendan las parejas casadas. Piense en su propio enfoque de la comunicación. ¿Cuándo tienes un conflicto con otra persona, cómo lo resuelves? ¿Cómo le presenta sus preguntas e inquietudes a su cónyuge? La multitud acudió a Jesús para escuchar y comprender. La recompensa fue el don de la fe en el sentido de que recibieron un conocimiento más profundo de quién era Jesús. Los fariseos, sin embargo, vinieron a Jesús con la intención de criticarle. Y aunque obviamente es una tontería adoptar este enfoque con nuestro Señor, también lo es hacerlo con otra persona, especialmente con un cónyuge. Utilice los enfoques anteriores de las multitudes y los fariseos para pensar en cómo llegar a los demás con sus preguntas e inquietudes. Cuando hay algún conflicto o malentendido, ¿vienes con la mente y el corazón abiertos, buscando comprender y resolver la pregunta? ¿O vienes con una pregunta capciosa para atrapar y criticar al otro?
Muchos conflictos en la vida con otras personas, especialmente entre cónyuges, podrían resolverse si el objetivo de cualquier conversación fuera simplemente comprender a la otra persona, no atraparla ni encontrarle defectos. Esto es difícil para muchas personas y requiere mucha humildad y apertura. Reflexiona hoy sobre cualquier relación con la que estés luchando actualmente. Reflexiona, especialmente, sobre si tu manera de comunicarte con esa persona es más propia de la multitud o más propia de los fariseos. Comprométete con el enfoque de buscar una comunicación abierta y honesta y encontrarás que este compromiso trae verdadera resolución, paz y unidad. Señor de toda verdad, tú deseas que siempre acuda a ti con sinceridad, honestidad y humildad, buscando resolución a cada pregunta y conflicto interno que enfrento. Me llamas a acercarme a los demás con esta misma profundidad de comunicación. Dame la gracia de buscar siempre la unidad y la verdad que resultan en la paz de la mente y del corazón. Jesús, en ti confío.